En esta temática vamos a abarcar el plan de marketing, esto como una pequeña introducción a plan de medios porque se relacionan directamente y tenemos como objetivos de esta lección y también como objetivo de la siguiente, estos son los mismos objetivos que vamos a tener en esta clase y en la siguiente. Y es pues conocer qué es y cómo se hace un plan de medios, eso lo vamos a profundizar en la siguiente clase. Vamos a ver los objetivos, el presupuesto, conocer herramientas para medir audiencias y poder elegir medios. Acá nos vamos a enfocar en los site-centric y los user-centric. Vamos a conocer qué es y cómo se hace un plan de comunicación. Vamos a abarcar los objetivos ya enfocándonos al branding y al performance. Conocer y diferenciar las acciones de un plan de medios estratégicas y tácticas. Entender la necesidad de hacer un plan de medios adaptado a la diversidad de los dispositivos. Eso teniendo en cuenta que el marketing, que es la temática que vamos a ver, está dividida en el marketing tradicional como en el marketing actual, que ya está muchísimo más enfocado al marketing digital. Danelli, no tengo audio ni micrófono. ¿Todo el resto de compañeros me escuchan bien o solo es Danelli? Hola, profe, buenas tardes. Aquí te escucho bien. Ah, perfecto, listo. Entonces, de pronto, Danelli, puedes salir y volver a entrar o verificar el audio de tu dispositivo. Bueno, entonces, sigamos. El índice. Entonces, en este índice ya vamos a profundizar un poco más en los temas y subtemas que vamos a ver en esta clase en concreto. Recordemos que estos son los objetivos de esta clase y la siguiente, y el índice, lo que vamos a ver específicamente en esta sesión. Entonces, vamos a hablar de qué es el plan de marketing y las fases del plan de marketing. Ya dentro de estas fases del plan de marketing vamos a ver el análisis de la situación, la definición de objetivos, elaboración y selección de estrategias, definición del programa de acciones, la implementación y el control. Estas son las fases básicas del plan de marketing para que lo tengamos en cuenta de una vez y abarquemos ya la estructura. Entonces, ya hablando del plan de marketing, este plan de marketing es básicamente un documento escrito, ya sea de forma digital o de forma manual, ya por lo general todo es digital y está estructurado según los requerimientos, las necesidades de cualquier organización, sea empresarial, sea una marca personal. La idea es que se defina en este documento los objetivos comerciales que queremos conseguir en un periodo determinado y pues en el que se detallan las estrategias, las acciones, las tácticas que pues se van a realizar para alcanzar dichos objetivos en el plazo que hemos estipulado, que hemos previsto. Este plan de marketing pues se integra y forma parte del plan estratégico de la empresa. Entonces, por eso precisamente debemos tener en cuenta estos diferentes elementos o estas diferentes fases que ya les nombré en el índice. Entonces, acá como ustedes lo pueden ver en la presentación, ya tenemos algunas palabras clave, algunos conceptos clave dentro de lo que es el plan de marketing. Entonces, ya tenemos que es un documento que está bien estructurado, en consecución, que abarca todos los objetivos, estrategias y acciones. Y muy importante, en un plazo determinado. Todo plan de marketing debe tener un plazo. Aquí ya podemos ver la estructura completa de las fases del plan de marketing, ya muy bien estructurado, el diagnóstico de la situación, análisis estratégico, definición de los objetivos y a partir de estos objetivos o esta definición analizamos desde la parte interna como externa, la fijación de objetivos, determinación de estrategias, determinación de acciones, que es lo que viene siendo la planificación ya estratégica, la redacción del plan de marketing y la presentación del plan de marketing. Entonces nos vamos a ir por la primera fase, que es el análisis de la situación inicial o un diagnóstico de la situación. Esto también lo conocemos cotidianamente como el punto de partida.
Y aquí se identifica la situación como tal y el por qué se necesita una nueva estrategia o renovar la estrategia que se está llevando a cabo. También se analiza la situación externa, la competencia que tiene la marca o esa organización para crear un contexto que pues más adelante nos va a ayudar en las siguientes fases. Acá también tenemos varias fases dentro de esta definición de la situación. Entonces tenemos, por ejemplo, el análisis del mercado. Entonces aquí tenemos que considerar en qué entorno está ubicada la empresa y qué está pasando que pueda beneficiarnos o perjudicarnos. Acá, pues básicamente tenemos que revisar cómo es el sector, el rubro, cómo se mueve en el mercado, si hay algo que nos esté afectando, sean normativas gubernamentales, o sean hábitos o cultura de los consumidores, etcétera. El análisis del sector es muy importante también para hacer caso a las tendencias de ese rubro en el que estamos trabajando para no quedarnos por detrás de otras empresas. Entonces, acá también podemos verificar, por ejemplo, la tecnología con la que cuenta la empresa, si es avanzada o si más bien es muy viejita, si la competencia tiene mejores oportunidades dentro de todas las herramientas o los procesos innovadores, entre otros. El análisis de la competencia, que esto pues ya tiene que ver con todas las fases anteriores. Ya aquí pues se identifican las estrategias que están realizando todos los competidores o los competidores más allegados, verificar qué estamos haciendo mejor que ellos, cómo podemos mejorar nuestros procesos o qué están haciendo ellos en cuanto a procesos mejor que nosotros, entre otros. Entonces, acá la idea es siempre tener presente y ser muy claros en que podemos tener fallas dentro de la organización en la que estamos trabajando. El error principal en una empresa o en un profesional es pensar que porque esa empresa le está pagando, entonces es una empresa que está bien. Siempre debemos tener en cuenta que al realizar un plan de marketing o al realizar un plan de medios o un plan de marketing o de branding, lo cualquiera que nosotros estemos haciendo, debemos tener en cuenta que básicamente nos están contratando para ubicar los errores que tenga esa empresa en cuanto a procesos internos, externos y mejorarlos. Entonces, siempre debemos estar pendientes es de lo que está fallando internamente y también en lo que están fallando todos los demás competidores, porque eso nos va a ayudar a nosotros a ser muchísimo mejores y a ver una oportunidad dentro de ese campo, dentro de ese sector o ese rubro. Ahora, acá también vamos a mencionar un modelo muy importante que nos va a ayudar en toda esta parte empresarial y es el modelo de la ventaja. La ventaja, la competencia, el valor compartido. Todos estos son modelos de Michael Porter, como por ejemplo la ventaja competitiva. Básicamente nos va a ayudar a ubicar diferentes factores, elementos o procesos de la empresa que van a destacar por encima de la competencia. Es lo que nos permite ser innovadores. Ahora vamos a abarcar también en esta parte del análisis estratégico si la empresa eh, tiene productos o servicios innovadores. Acá vamos a abarcar dos conceptos, lo nuevo y lo innovador. Cuando nosotros hablamos de que un producto o un servicio es nuevo, es porque no existía antes, nadie lo había creado, nadie lo había vendido, entre otras. Cuando hablamos de algo innovador, hablamos de que es algo que ya existía, pero que tiene alguna mejora. Algo está teniendo una ventaja competitiva frente a los demás. Entonces, ya cuando hablamos de esta ventaja competitiva, también vamos a hablar de estrategias genéricas. Estas estrategias genéricas pueden ser tres dentro de este modelo de ventaja competitiva. Podemos abarcar el liderazgo en costos, que es básicamente que un producto sea más económico al de la competencia, pero manteniendo la calidad. Hay algunas empresas que lo que hacen también es bajar el costo, el precio del producto, pero también bajan la calidad. Esto no es lo correcto porque si bien puede que el consumidor en un principio lo compre a un precio bajo, cuando se dé cuenta que la calidad también es baja, pues la mayoría de veces va a preferir
a la próxima comprar un producto un poco más costoso, pero que tenga una mejor calidad. Entonces, la idea es que si se prefiere la estrategia genérica de liderazgo en costos, que el precio baje, pero que la calidad se mantenga. Entonces, acá ya podemos es identificar todos los procesos con los proveedores, con los stakeholders, etcétera. Vamos a abarcar también como estrategia genérica la diferenciación. Esa diferenciación está como tal en las cualidades del producto, qué calidad tiene, por ejemplo, en cuanto al material, en cuanto a la vida óptima que tiene el producto, su duración, los residuos que genera, si se puede realizar un post-uso, si se puede realizar de pronto una logística en reversa, que es básicamente cuando el producto después de usado, después de la etapa de post-uso, vuelve nuevamente a las fábricas para ser reutilizado. Entonces, por ejemplo, con los envases de las gaseosas que son en vidrio, las tiendas se encargan de recolectarlas, después pasan los camiones, por ejemplo, de Postobón, las recolectan, las vuelven a llevar a la fábrica para volver a llenarlas. Eso es logística en reversa. Y eso también nos ayuda con toda la parte de diferenciación y valor compartido que les voy a explicar ahorita en un momento. Y también como última estrategia genérica de la ventaja competitiva, vamos a abarcar la concentración o el enfoque. Esta concentración es básicamente ofrecer un producto o un servicio a un segmento o a un targeting específico. Entonces, eso por lo general lo vemos en productos o servicios que son exclusivos, que son de lujo o que se venden únicamente a unos sectores muy reducidos. Y estos por lo general son más costosos, precisamente porque son exclusivos, porque no se le venden a cualquiera o porque cualquier persona no tiene el hábito de comprar ese tipo de productos o servicios. Bueno, ya pasando a los objetos de análisis, eh, también debemos verificar qué es un objeto de análisis. Entonces, el objeto de análisis es cualquier producto, marca, empresa o sector, porque nosotros bien no vamos a trabajar únicamente sobre productos o servicios, sino que también podemos trabajar sobre el sector en general. Ahora, cuando nosotros abarcamos la siguiente teoría de Michael Porter, que es la de valor compartido, vamos a abarcar un modelo que nos permita hacer un gana-gana entre la empresa y el entorno en el que se desempeña esa empresa. Entonces, el valor compartido es básicamente incentivar a una empresa a que de una u otra forma compense los daños que genera. Esto por lo general se utiliza para los colaboradores, para los proveedores, para toda la parte ambiental y este valor compartido también nos permite generar una diferenciación o ese factor innovador, ese factor que nos haga destacar sobre los competidores y que claramente también debemos colocar en el plan de marketing porque es uno de los factores que nos hacen destacar. Entonces, en cuanto al valor compartido, les voy a poner un ejemplo. Hay un biólogo indonesio que se llama Kevin Kumala. Kevin Kumala creó una empresa que se llama Avani y un producto que se llama I'm non plastic o no soy de plástico. Entonces, esta es una bolsa que aparentemente parece una bolsa plástica, pero es una bolsa hecha con resina de yuca. Entonces, esas bolsas básicamente no van a generar un residuo después de su posuso. Es una bolsa que si se coloca en agua se degrada y simplemente desaparece o cuando alguien la bota, ya sea un relleno sanitario, etcétera, simplemente se degrada en días, porque básicamente es un material también orgánico. Esta es uno de los productos enfocados al valor compartido que está ubicado en la estrategia genérica de concentración, de diferenciación. También, pues porque es un producto nuevo, es un producto que no existía, que necesita el medio ambiente también y en concentración, porque básicamente no todo el mundo tiene el hábito de comprar ese tipo de productos. Hasta este momento que ya están existiendo todas las problemáticas ambientales con una potencia mucho más fuerte, es que se está haciendo mayor hincapié en este tipo de productos. Entonces, como no son productos comunes, por lo general son un poco más costosos, ya según normativas gubernamentales o según los hábitos que se quieren implementar según la ONU. La idea es que estos productos, cuando empiecen a ser mayormente utilizados, pues asimismo el costo de estos mismos puedan bajar. Sin embargo, hasta el momento son un poco más costosos.
Este es un ejemplo básico de valor compartido de Porter. Eso para que lo tengamos en cuenta, ya sea ventaja competitiva o valor compartido, siempre lo vamos a tener en cuenta dentro de los análisis estratégicos porque son factores claves de ventaja competitiva y diferenciación. Bueno, a su vez, pues vamos a encontrar fuentes de datos primarias y secundarias en el momento de hacer esos diferentes análisis. Entonces, los datos primarios, pues también son conocidos como datos brutos y esos son los que se obtienen directamente del investigado con el uso de sus propios instrumentos y su propia experiencia. Entonces, estos se obtienen con el propósito de abordar el fenómeno de estudio. Ese pues casi siempre tiene un alto costo porque pues las organizaciones o las empresas requieren de personal y una fuente de inversión para llevar a cabo ese proceso de investigación. Los datos primarios generalmente son recolectados a través de diferentes métodos, como por ejemplo cuestionarios, encuestas, entrevistas, estudios de caso. Entonces, tienen que ser supremamente estratégicos con estas diferentes acciones, básicamente porque no pueden entrevistar a cualquiera, no le pueden hacer el cuestionario a cualquiera o los estudios de caso a cualquiera, sino que tienen que ser supremamente rigurosos. Em, bueno, ahora pasamos a la definición de datos de investigación secundarios para el momento de hacer el análisis. Ya estos datos secundarios son también un conjunto de información que pues ya ha sido recopilada por otra persona durante un proceso de investigación diferente, es decir, que se hace básicamente una consulta a otra fuente, a otra investigación. Entonces, estos datos pues ya son mucho más rápidos de conseguir a un costo menor. Muchas veces se consigue inclusive en Internet de forma gratuita porque son investigaciones de otras personas, pero pues en muchas ocasiones no se encuentran actualizados. Y eso pues puede afectar el éxito claramente de la investigación. Es como por ejemplo lo que está pasando en este momento con la pandemia por el COVID-19. Cuando empezó la pandemia, muchos empezaron a hacer estudios, pero los estudios con datos secundarios pues eran muy desactualizados porque estaba otro tipo de pandemias, virus que sucedieron hace muchísimos años, entonces no se pueden basar por ejemplo, en fuentes que tengan más de 10 años o más de 5 años, porque ya no tienen el mismo valor. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Ya estos datos secundarios, pues, son recolectados básicamente a través de, por ejemplo, publicaciones de organizaciones gubernamentales, como por ejemplo la ONU o las presidencias o las alcaldías, o empresas de investigación privadas. También se puede hacer por medio de libros, de registros, artículos, sitios web, bases de datos oficiales, etcétera. Siempre y cuando pues todo sea oficial, ¿no? Porque la idea es tener siempre una verificación sobre esos datos. Ahora, pues bueno, abarquemos algunas diferencias entre los datos primarios y secundarios. Las principales diferencias, pues, entre estos dos tipos de datos son básicamente la búsqueda de información. Generalmente, los datos primarios, pues, son creados y publicados por científicos, mientras que, pues, los datos secundarios surgen a partir de interpretación de los primeros o de síntesis o resúmenes o de hipótesis, etcétera. La confiabilidad, pues uno de los aspectos también más importantes de los primarios y secundarios es la veracidad de la información, como les comentaba hace un momento. Los datos secundarios pues suelen volverse un poco obsoletos con el paso del tiempo y el contenido puede provocar que la conclusión de la investigación pues no sea sólida, que no sea veraz, mientras que los datos primarios pues se recopilan en tiempo real, lo que los vuelve muchísimo más creíbles. Em, la aplicación de los datos, pues básicamente los datos primarios pues suelen ser más complejos y un poquito más lentos de aplicar en comparación a los secundarios. También en cuanto al costo de recopilación de datos, pues recolectar datos primarios requiere de recursos y no solamente monetarios, sino de tiempo, mano de obra, dinero, porque hay que pagarle a las personas que están haciendo esas entrevistas, hay que pagarle a las personas que hacen parte de esos estudios también, en el caso de que hayan testeos, etcétera. Mientras que los datos secundarios pues se pueden obtener de forma mucho más rápida, mucho más económica, incluso gratuita, entonces es muchísimo más económico. La especificidad de los datos también.
porque pues básicamente los datos primarios tienen el objetivo de ser siempre específicos y cubrir las necesidades del investigador o el análisis que se esté cubriendo, mientras que los datos secundarios pues son más generales o puede que algunos cumplan con las necesidades de la empresa, otros puede que no cuadren del todo. La disponibilidad de los datos también, porque pues hay unos que en el caso de los primarios se obtienen en bruto, mientras que en los secundarios se obtienen a partir de la curación como tal de los primeros. La idea siempre es que los datos, ya sean primarios o sean secundarios, pues sean aplicados por un investigador, ya según el objetivo del estudio que se quiere llevar a cabo, si se quiere llevar a cabo una recopilación de datos por encuestas o consultas con asesores. Bueno, entre otros, pero que siempre sea realizado por investigadores de alto nivel también, pues dependiendo del presupuesto de la empresa con la que estemos trabajando. La idea también sería considerar que el análisis del sector es un análisis pues externo y el de la competencia se conocería como un análisis interno, como les había comentado hace un momento y como lo tenemos en la estructura acá graficado. Y pues para resumir básicamente la información, la idea es que a partir de todos estos datos, de todos estos análisis, podamos crear un nuevo análisis que se denomina el análisis DOFA o el análisis DAFO. Entonces, acá lo que vamos a hacer es revisar toda la parte de la información del DAFO, del DOFA, como ustedes lo conozcan, que se hace parte de las fuentes primarias de datos. Acá también pues tenemos básicamente dinámicas en grupo, estudios de caso, las entrevistas a profundidad, el análisis de DOFA, de DAFO, encuestas, observación. Entre las fuentes secundarias también podemos tener estadísticas, bases de datos oficiales, como les comentaba hace un momento. Y ya cuando pasamos a toda la parte del análisis DAFO o DOFA, hablamos de que es básicamente pues un informe básico a la hora de establecer diferentes estrategias. Entonces, básicamente las siglas pues significan debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y estos análisis nos permiten hacer un diagnóstico de la situación actual de una empresa o marca y de su entorno en general. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos dentro de este cuadro. Entonces, por ejemplo, en las fortalezas internas, acá tenemos más ejemplos. En las fortalezas internas podemos tener, por ejemplo, capacidades fundamentales en actividades clave, habilidades y recursos tecnológicos superiores, como les comentaba en un momento, propiedad de la tecnología principal, mejor capacidad de fabricación. Acá podemos también ver, por ejemplo, ventajas en costes, acceso a economías de escala, buena imagen entre los consumidores, capacidad directiva, bueno, etcétera. Abarcando las debilidades internas, podemos ver, por ejemplo, la falta de dirección estratégica clara, falta de habilidades de dirección, costes unitarios más altos que los competidores. Acá podemos también ver la rentabilidad inferior que la media, instalaciones obsoletas, falta de experiencia, atraso en la investigación y el desarrollo, etcétera. Por ejemplo, esta parte de la investigación es propicia en las empresas y en cualquier organización, incluso las gubernamentales. Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, tenemos vacíos supremamente grandes en cuanto a la investigación y el desarrollo de la misma. Tengamos también en cuenta oportunidades y amenazas. Acá tenemos nuevamente unos ejemplos. Entonces, en cuanto a las oportunidades externas, vamos a hablar, por ejemplo, de entrar en nuevos mercados o segmentos, atender a grupos adicionales de clientes, crecimiento del mercado, integración vertical. Ya cuando hablamos de esta integración vertical, hablamos básicamente de la jerarquización de todo ese mercado, cómo se está moviendo, cuáles son las marcas líderes, etcétera. La diversificación en productos relacionados también podría caber en esa categoría, la eliminación de barreras comerciales. Acá ya podemos empezar a ver según el rubro cuáles son esas barreras comerciales según, por ejemplo, normativas gubernamentales. Acá podemos ver también, por ejemplo, toda la parte de expansión, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, ver toda la parte de importación, exportación,
mejoras en las condiciones legales, bueno, etcétera. Amenazas externas. Acá podemos abarcar, por ejemplo, la entrada de nuevos competidores, incremento en ventas de productos sustitutivos, cambio en los gustos de los consumidores, creciente poder de negociación de los clientes, cambios demográficos, endurecimiento de las condiciones legales, etcétera. Acá, por ejemplo, en las amenazas externas se me ocurre como ejemplo, ya viendo todo esto de venta de productos sustitutivos y cambio de los gustos, toda la parte de la venta de las carnes. Recuerden que desde el año pasado, por todo el tema climático, se está, digamos que fomentando muchísimo más por parte de la ONU y de los diferentes gobiernos el consumo de productos vegetarianos o veganos, porque la idea es dejar un poco de lado el consumo de la carne para evitar la ganadería, que es uno de los sectores más contaminantes a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, todas las empresas que se dedican a la ganadería, que se dedican a los productos cárnicos o a los productos lácteos, etcétera, pues van a tener esa amenaza externa, ¿no? Que es el incremento de productos sustitutivos, como por ejemplo, entre comillas, las carnes vegetarianas o las carnes veganas que están a base de soya o de lentejas, bueno, etcétera. El cambio de gusto de los consumidores, porque también los consumidores se están volviendo un poco más conscientes y asimismo van cambiando sus gustos, van cambiando sus hábitos. Entonces, todas estas son amenazas externas. Asimismo, las oportunidades son externas, básicamente porque no se pueden controlar, hay que tener por lo menos plan B y C para poder controlarlos. Mientras que cuando hablamos de las fortalezas y de las debilidades son internas, básicamente porque sí se pueden de una u otra forma moldear, se pueden mejorar con los propios hábitos o las propias decisiones que se generen en la organización. Ahora vamos a hablar del análisis del DOFA personal. Entonces, el análisis DAFO o DOFA, como lo llamen, es exactamente igual al que acabamos de ver, solamente que se utiliza en el ámbito, pues ya de marca personal y no solamente en el empresarial. Acá la idea es abarcar a una figura, a una persona de forma individual en cada una de las variables que acabamos de ver. Esto por lo general lo vemos en figuras públicas, por ejemplo, actores, músicos, políticos, o por ejemplo, personas que son profesionales en algún sector, pero se dieron a conocer ellos mismos como una marca personal. Entonces, acá también se me ocurre, por ejemplo, Sasha Fitness, que es entrenadora personal y nutrióloga, por ejemplo, y ella es una marca personal, ella es su propia empresa. Acá, pues ya abarcando las variables internas que se centran en el análisis individual, podemos abarcar las fortalezas, como por ejemplo, en qué destacamos, cuáles son los puntos fuertes, qué hacemos mejor para los demás, qué actividades resultan más gratificantes, en qué rubro se desempeña esa persona, en debilidades, por ejemplo, en qué se está fallando de forma personal, qué actitudes o comportamientos impiden alcanzar los objetivos. Ya en las partes, por ejemplo, externas, podemos hablar de alguna variable externa que nos dificulte llegar a ese objetivo, qué competencia existe dentro de ese rubro, qué riesgos existen para nosotros o para esa persona, dado el desempeño o la experiencia que tengamos como oportunidades. También está, por ejemplo, qué puertas se nos pueden abrir dadas nuestras cualidades o las cualidades de esa persona, con qué medio contamos para alcanzar los objetivos, qué podemos aportar a un sector determinado. Entonces, acá tenemos también un ejemplo en pantalla con este cuadro también básico. Acá tenemos, por ejemplo, en cuanto a los positivos, formación en marketing digital, actitud positiva. O acá tenemos, por ejemplo, en el externo, falta de profesionales, toda la parte digital, ayudas a emprendedores, en cuanto a negativos, poca experiencia profesional, alto desempleo, como por ejemplo una amenaza, empresas que desconocen las necesidades digitales, bueno, etcétera. Eso ya enfocándonos en nuestro sector o en nuestro rubro como tal, lo que estamos estudiando. Bueno, ya digamos que mediante
este análisis, ¿no? El que acabamos de ver, el análisis DOFA, pues ya podemos tener un análisis global, una visión global y una percepción mucho más completa de la situación actual de la empresa o de la marca personal y establecer esas metas y esos objetivos que se quieren conseguir de acuerdo a los datos extraídos de dicho análisis. Recordemos que una meta es lo global y los objetivos son los pequeños pasos para alcanzar esa meta. Eso para tenerlo en cuenta. Ahora sí, vamos a ver un poco más a profundidad la planificación estratégica. Entonces, vamos a ver ya toda la parte del cuadrito, lo que está señalado con la flecha, como la fijación de objetivos, determinación de estrategias y determinación de acciones. Entonces, vamos a abarcar primero la definición de los objetivos. Entonces, tal como lo dice el acrónimo, los objetivos SMART, pues son inteligentes ya que pues dirigen básicamente los esfuerzos estratégicos y las acciones de una empresa o una marca personal en dado caso, pues para que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan un tiempo específico, que pues esos son básicamente los criterios de los objetivos SMART. Entonces, nos ayudan básicamente a distinguir los objetivos eficaces de los que no son nada eficaces y nada propicios para una estrategia de marketing. Ya estos objetivos pues determinan también las prioridades para cada equipo, permiten que los resultados de la empresa pues sean medibles y que sirvan pues como una guía para el crecimiento de la empresa. Entonces, por esto es que se llaman objetivos SMART. Entonces, recordemos eso. Claramente, los objetivos SMART pues tienen que estar ligados con la meta global, ¿no? Entonces, ya vamos a especificar un poco más o a profundizar un poco más cada uno de estos puntos. Entonces, empezamos con el específico. Entonces, los específicos básicamente establecen pues cifras con plazos de entrega reales, como por ejemplo más visitas en una página web o más clics o mejora en los anuncios, bueno, algo que sea supremamente claro para que cada uno de los equipos de la empresa pueda empezar a trabajar de una forma ya mucho más congruente, mucho más relacionada, que sea medible. Ya cuando hablamos de que sea medible, es de que esos objetivos se puedan monitorizar. Es decir, que ya no se pueda colocar como que las personas interactúen más con la marca, que haya más influencia, sino que cuando se diga que sea medible, es que sea, por ejemplo, de que no solamente colocar como interacción con la marca, sino aumentar en un 50% los comentarios en la red social Facebook, por ejemplo. Cuando hablamos de alcanzable, es trabajar para que un objetivo sea eh, claramente un desafío, que sea un reto, pero que también sea alcanzable. No significa que porque nosotros queramos hacer un gran trabajo o una gran estrategia, abarquemos objetivos que no se puedan alcanzar por nada del mundo. Es como, por ejemplo, si una empresa se crea desde cero, unas redes sociales se crean desde cero, entonces pensar que, por ejemplo, un video ya tomándolo por la parte, por ejemplo, de YouTube, si es un youtuber nuevo o un video nuevo, va a alcanzar en un mes más de, por ejemplo, 10.000 reproducciones o más de 10.000 suscriptores, porque no es posible hacerlo de una forma natural, orgánica, que sea pues buena para esa empresa, ¿sí? Que dé resultados. Entonces, la idea es que sí sean objetivos desafiantes, pero que sean alcanzables. Entonces, que si, por ejemplo, es un canal de YouTube nuevo, una empresa nueva, pues que en un mes por lo menos o a 3 meses aumenten un 10% los suscriptores que tiene inicialmente, siendo más realistas, ¿no? Ahora vamos a hablar del realismo. Volviendo a repetir la palabra, entonces acá vamos a hablar básicamente de esa honestidad con la empresa, de saber qué puede manejar el equipo, qué acciones se pueden hacer, dependiendo del presupuesto que hay, qué estrategia se podría abarcar, precisamente para tomar una estrategia que sí se pueda realizar, que sea
realista, ¿no? El tiempo, cuando hablamos del tiempo, hablamos de tener un plazo de entrega o un plazo de cumplimiento de esa estrategia. Es decir, que nosotros no podemos colocar una estrategia y decir en algún momento se van a cumplir estos objetivos, sino que haya un tiempo específico. Entonces, por ejemplo, que si yo digo a 3 meses tiene que aumentar el 20% de interacción enfocado a comentarios de los videos en YouTube. Entonces, a eso le coloco un tiempo. Entonces, en esos 3 meses, en 3 meses específicamente tiene que aumentar ese 20%. ¿Listo? Ya durante esos 3 meses, pues se hacen diferentes evaluaciones, diferentes controles, análisis para ver si hay que de pronto modificar la estrategia, modificar objetivos, etcétera. Acá ya vamos a abarcar algunos ejemplos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, aumentar las ventas en un 20% de 200.000 a 240.000 en los próximos 12 meses, ofreciendo nuestros nuevos productos a los clientes existentes. Entonces acá tenemos los diferentes factores de los objetivos SMART. Entonces tenemos, por ejemplo, aumentar las ventas en un 20%, está siendo específico. 20% de 200.000 a 240.000, acá está siendo medible. Como tal, alcanzables, realistas y en tiempo. Entonces, en alcanzables, ofreciendo nuestros productos, nuestros nuevos productos a los clientes existentes. Retención de clientes y aumentar ventas. Acá, como ustedes pueden ver, todo está relacionado. Acá, por ejemplo, acá está diciendo ofrecer nuestros nuevos productos a los clientes. Y no es solamente ofrecer y ya, sino cerrar la venta. Y en tiempo estamos hablando de 12 meses. En estos 12 meses se tiene que cumplir con los objetivos anteriores. Acá vamos a abarcar otro ejemplo, que es, por ejemplo, aumentar las visitas de nuestro sitio web en un 50%, de 1.000 a 1.500 en los siguientes 30 días, al duplicar la distribución de contenido y con el fin de prepararnos para el lanzamiento de nuestro nuevo producto. Entonces, acá lo mismo. Específico, pues aumentar las visitas del sitio web. Medible, los vamos a aumentar en un 50%, de 1.000 a 1.500, que sea alcanzable al duplicar la distribución de contenido con el fin de prepararnos para el nuevo lanzamiento, que sea realista. Acá pues se va a abarcar el lanzamiento de nuestro nuevo producto. Y en un tiempo medible, pues como ya habíamos comentado en un principio, se va a hacer durante los siguientes 30 días, es decir, en un mes. Entonces, eso siempre para tenerlo en cuenta. Bueno, acá antes de seguir a la definición de objetivos en plazos, la idea es abarcar toda esta definición de objetivos en cuanto a los beneficios que tiene, ¿no? Entonces, esto para entenderlo muchísimo mejor y pues de una u otra forma identificar la importancia de estos objetivos, porque si nosotros llegamos a hacer mal los objetivos en el plan de marketing o de branding o de cualquier plan que estemos haciendo, toda la estrategia va a quedar mal. Las tácticas, las acciones, los tiempos, todo va a quedar mal. Entonces, acá básicamente debemos tener en cuenta pues la obtención de los beneficios, ¿no? Acá básicamente uno de los objetivos principales pues de los propietarios o de los encargados del plan es que si una empresa no gana dinero, pues básicamente va a quebrar en algún momento, ¿no? Entonces, siempre se deben tratar de obtener los mayores beneficios posibles, eso manteniendo claramente siempre la calidad de los productos y servicios y manteniendo una buena promoción. Cuando nosotros hablamos de promoción, hablamos de la comunicación. No debemos confundir la promoción con los descuentos. Cuando nosotros hablamos de promoción de un producto o servicio, hablamos de toda la comunicación acerca de ese producto, para qué sirve, cómo se fabricó, cuál es el precio, a qué empresa pertenece. Cuando hablamos de descuentos, hablamos de bonos para que sea más asequible. Entonces, por ejemplo, que en 2 semanas va a tener 20% de descuento o un 2 por 1, o que por la compra de un producto entonces se lleva un bono regalo o algún regalo extra, etcétera.
tenemos que también tener en cuenta toda la parte del aumento del valor en el mercado. Entonces, ya, pues también hoy en día muchas personas pues invierten como tal en una empresa, ya sea como socios, accionistas o comprando franquicias, pues básicamente con el objetivo de poder vender más adelante esa participación a un mayor precio, ¿no? Entonces, claramente valer más eh, debe tener unos objetivos que beneficien también a los propietarios o a los socios. Entonces, por ejemplo, los que compraron una acción de Apple en 2008, pues ven que esa misma acción pues ya actualmente pues vale 10 veces más, es decir, que el valor de mercado y la riqueza como tal de los accionistas o de las franquicias se ha multiplicado. Entonces, la idea con cada una de estas estrategias es también aumentar el valor de esa compañía, precisamente para generar ganancias y generar capital. La minimización de costes. Entonces, ya también para las empresas es impredecible tratar de producir pues lo más económico posible, ¿no? Acá también vamos a hablar de dos conceptos clave, que es lo barato y lo económico. Cuando nosotros hablamos de que algo es económico, es porque mantiene una buena calidad a un precio un poco más bajo. Es decir, acá estaríamos hablando de la estrategia genérica de diferenciación, según lo que expliqué hace unos minutos atrás, de ventaja competitiva. Y cuando estamos hablando de que algo es barato, estamos hablando de que es algo que tiene un precio bajo, pero asimismo su calidad es baja. Entonces, esos dos conceptos también tengámoslos clave para las definiciones que vamos a estar abarcando. Entonces, recordemos, lo económico es lo que tiene calidad alta y precios bajos, relativamente bajos a la calidad que tiene. Y cuando hablamos de que algo es barato, es porque tanto su calidad como su precio son bajos. Bueno, entonces, como hablábamos, la idea es también minimizar los costes, ya que pues en cuanto menores costes, pues también más económicos se van a vender los productos y se va a destacar sobre la competencia, ¿no? Obteniendo esa estrategia genérica de la que hablábamos sobre liderazgo en costos y también sobre diferenciación. Hablamos también del crecimiento. Entonces, a veces las empresas también les interesa crecer supremamente rápido, abriendo, por ejemplo, más puntos físicos, como pues las tiendas o las oficinas o bodegas. Ya pues en esa etapa de crecimiento las empresas están dispuestas a sacrificar parte de los beneficios para obtener esto, ¿no? Para hacer de una u otra forma una expansión. Entonces acá, por ejemplo, tenemos a tiendas como Zara o H&M o Falabella, que tienen muchísimas tiendas alrededor del mundo, porque no es solamente a nivel nacional. El aumento del número de clientes. Entonces, esto pues, básicamente está relacionado con el anterior, pero no es idéntico. En ocasiones, pues ya las empresas tienen como principal objetivo hacerse un número importante de clientes, muchas veces incluso fidelizarlos, así sea ofreciendo precios bajos a costa del beneficio. Entonces, por ejemplo, últimamente Lily Pink, que es una empresa relacionada a todo el rubro de ropa interior femenina, está haciendo muchísimos descuentos y eso porque a partir de la pandemia pues se ha disminuido considerablemente las ventas. Entonces, ellos lo que quieren hacer básicamente es tener una estrategia que les permita recuperar sus clientes y generar nuevamente las ventas que tenían anteriormente, así sea con menores ganancias. Entonces están haciendo un montón de descuentos del 50%, 70% o 2 por uno, etcétera. Entonces ahora sí hablamos, todos estos objetivos de los que les acabé de hablar son objetivos cuantitativos. Entonces ahora vamos a hablar de los objetivos cualitativos, que son pues algunos objetivos más difíciles de medir teniendo en cuenta la meta que nosotros tengamos. Entonces acá hablamos, por ejemplo, de la satisfacción con los clientes o de los clientes más bien. Entonces acá vamos a hablar, por ejemplo, de los ingresos de una empresa que pues básicamente dependen de los clientes, ¿no? Entonces es muy importante que ellos queden satisfechos, que exista un buen servicio al cliente, que el cliente siempre se vaya feliz, que ojalá se fidelice y siempre vuelva a comprar a esa misma empresa, que además genere un voz a voz positivo para generar un buen posicionamiento, para generar una buena reputación.
Y aquí, pues básicamente este es uno de los puntos clave también que es considerable dentro de los objetivos, que es muy común también. Acá pues la idea también es ofrecer a los empleados bonus para hacer determinada cifra de felicitaciones o por ejemplo dar bonos a los empleados que tengan menos quejas de parte de los consumidores o menos PQRs. Acá esta satisfacción de los clientes también se podría pasar como un objetivo cuantitativo si se realiza a partir de encuestas. Acá, por ejemplo, les coloco un proceso interno que tiene Agrocampo. Agrocampo es una empresa distribuidora de productos para animales, ¿no? Domésticos, como por ejemplo ganado o perros, gatos, bueno, etcétera. Ellos venden de todo, desde medicinas hasta alimentos, hasta accesorios. Y ellos, cuando uno compra allí, en cada una de las cajas, ellos tienen una tablet con una evaluación sobre el proceso de compra, de qué tan fácil les resultó comprar, qué tan bueno fue el servicio al cliente, qué tan bien lo trataron en la caja, si le dieron varios medios de pago, si le dieron algún regalo o algún bonus, bueno, etcétera. Y así se puede ir midiendo la satisfacción del cliente también de forma cuantitativa. La imagen. La imagen de la marca o de la empresa también es uno de los objetivos cualitativos más importantes. Claramente la idea es que los consumidores tengan una buena percepción de la empresa a partir de la imagen, ¿no? También como parte importante de la identidad visual y del posicionamiento de la compañía. Entonces, las empresas a veces se marcan como objetivo crear una imagen en la mente de los consumidores. La calidad también, ya para algunas empresas, la calidad es lo más importante, entonces ofrecen su producto como el de mayor calidad en el mercado. Esto pues también está relacionado al precio porque muchas veces los costos también suben y se convierten en marcas que ya son más enfocadas a un segmento específico. Aquí ya podemos abarcar, por ejemplo, la estrategia genérica de concentración o enfoque que les comenté en un inicio sobre ventaja competitiva de Porter, que son productos con una calidad muy alta, pero asimismo su precio también puede llegar a subir. Acá vemos, por ejemplo, marcas como Chanel, Dior, Rolex, Audi, bueno, etcétera. La satisfacción de los trabajadores, esta también es una de las más importantes, con la satisfacción también de los consumidores, básicamente porque si los colaboradores o los trabajadores no están contentos y satisfechos con su trabajo, pues seguramente no van a trabajar de la manera más apropiada y tampoco van a ofrecer el mejor servicio a los consumidores, ¿verdad? Entonces, la idea es tener en cuenta toda la motivación o las carencias o necesidades que lleguen a tener los trabajadores precisamente para aumentar muchísimo más la productividad, para tener una mayor satisfacción de los trabajadores. Entonces acá se pueden, por ejemplo, abarcar iniciativas como jornadas flexibles, guarderías en el trabajo, posibilidades de formación y de ascenso, un mejor salario. Aquí como ejemplo tenemos a Google, que es una de las empresas con mejor fama en el trato a sus trabajadores y eso los beneficia a ellos mismos porque incluso ellos tienen un proyecto interno, una iniciativa que forma a sus colaboradores, es decir, ellos ofrecen formación enfocada a Google a todos sus colaboradores para que ellos asciendan dentro de la empresa. Y asimismo ellos, pues, así como les están dando estudio y opciones de ascenso, pues asimismo van a trabajar. Incluso a ellos les ofrecen diferentes oportunidades para que ellos mismos, a partir de sus estudios, eh, hagan diferentes proyectos o diferentes emprendimientos para vendérselos a Google. Entonces, si por ejemplo yo soy colaboradora o trabajadora de Google y a mí se me ocurre hacer un nuevo programa, una nueva app o un nuevo dispositivo, yo puedo hacer todo el prototipado, como tal, todo el plan de negocio, voy y lo presento a mis jefes en Google y si a ellos les gusta, me patrocinan ese proyecto. Claramente ese proyecto a ser patrocinado, pues también Google va a tener las ganancias de esas ventas, pero pues yo también como la fundadora de ese proyecto o la creadora de esa iniciativa, pues voy a tener la oportunidad de vendérselo a Google o seguir como una socia.
Entonces son oportunidades supremamente grandes para ellos. La consolidación en el mercado. Cuando hablamos de esa consolidación, hablamos básicamente de mantenerse en ese mercado, porque pues no hablamos solamente de llegar a ser conocidos, de llegar a tener un buen posicionamiento, sino de mantenerse en él, que eso es lo más difícil. Entonces, en ocasiones, la mayoría, pues el objetivo no es ganar más. Ni crecer de una forma rápida, sino mantenerse en un buen posicionamiento, evitar tener PQRs que de pronto lleguen a llevarnos a una mala reputación, sobre todo cuando hablamos de las pequeñas y medianas empresas. Esto tengámoslo en cuenta, por ejemplo, con productos en los que en redes sociales muchas veces los han desprestigiado porque algún producto sale mal o salen con diferentes problemas de fábrica, bueno, etcétera. Aquí también, antes de seguir al siguiente punto, entre la consolidación en el mercado, debemos abarcar toda la transparencia de la empresa hacia sus consumidores. Les voy a comentar. Hace poco, ustedes saben, hace como un año, existió un problema supremamente grande entre Google y entre Huawei, que básicamente, pues, Google ya no iba a estar en los dispositivos de Huawei. Entonces aquí ya se estaba destacando nuevamente Apple y Samsung, porque pues Huawei estaba arrasando con estas dos empresas. Entonces, lo que hicieron fue abarcar una estrategia que también diera a conocer diferentes desventajas de Samsung y de Apple. Entonces, acá salió a relucir la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es básicamente un proceso de fabricación y de diseño que hace que un producto o servicio tenga una fecha de vencimiento al igual como lo tienen los alimentos, que por ejemplo un queso tiene 2 meses para vencerse. Entonces, asimismo, los dispositivos de Samsung y Apple, ellos al verse en este escándalo, porque claramente bajaron las ventas, ellos lanzaron un comunicado aceptando que efectivamente ellos utilizaban la obsolescencia programada en sus productos a más o menos un año. Es decir, que cuando nosotros compramos un celular de Apple o en caso del iPhone o de Samsung, eh, pues por lo general va a durar un año, máximo un año y medio para que ese teléfono o esa tablet o ese computador se dañe. Básicamente van a tener ya dentro de sus dispositivos la configuración para que se dañen. Entonces, por eso es que pasa muchas veces que las baterías se inflan y ya no funcionan, o simplemente un día el celular ya se apagó y no volvió a prender, o que se le dañó algún sistema interno, etcétera, porque ya está programado para que en determinada fecha o determinado tiempo se dañe. Entonces, la idea es, dentro de esa consolidación del mercado, también ser muy transparentes, también dar a conocer a los consumidores tanto los beneficios como las desventajas, precisamente para evitar esas estrategias que dejen mal a un producto o a un servicio. Y claramente, pues, ya en cuanto a Apple y a Samsung, pues ellos ya no solamente venden dispositivos, ¿no? Ellos también venden estatus. Entonces no se vieron mayormente afectados básicamente porque ellos, como les comentaba, venden un estatus. Entonces cada vez que sacan un teléfono nuevo, hay millones de personas que van a hacer lo imposible para conseguir el nuevo teléfono. Así el anterior les sirva o no les sirva, pero van a querer el último teléfono solamente por estar. Imagínense que llegue a suceder eso en una pequeña o en una mediana empresa, pues seguramente ya al bajar las ventas, pues puede que en algún momento esa empresa quiebre. Ahora hablamos de la supervivencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la supervivencia, vamos a hablar básicamente de cuando la situación de un mercado es delicada, como el ejemplo que les estaba comentando ahorita, que llega de una u otra forma una crisis en la que existe la posibilidad de una quiebra o de una crisis económica, básicamente. Entonces, el objetivo de muchas empresas, por lo general pequeñas,
es la supervivencia, ¿no? De que en el momento de que se entre en una crisis, pues haya un plan A, B, C para contrarrestarla. Hablamos también de los objetivos sociales o de la responsabilidad social, que este es uno de los objetivos que está muy ligado al valor compartido, que era la segunda teoría que les comenté sobre Michael Porter. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos objetivos sociales o de esa responsabilidad social, de la que pues también vamos a hablar más adelante, pues es respetar, por ejemplo, el medio ambiente, pagar los impuestos, verificar qué se hace con los productos después de la etapa de posuso, si se pueden reciclar o si se pueden reutilizar, si se hace una logística en reversa, bueno, etcétera, ¿no? Y no es solamente la parte ambiental, sino, por ejemplo, la parte medicinal o con toda la parte de los stakeholders, los grupos de interés, cómo se pueden llegar a ayudar. Entonces, hay muchas empresas que, por ejemplo, anteriormente compraban sus materias primas de otros países cuando los podían comprar acá dentro del mismo país. Entonces, eso sucede, por ejemplo, con lo que pasó hace poco con los cultivos de papa, que muchos campesinos se quedaron con todos sus cultivos de papa y les tocó venderlos en las carreteras. Y muchas empresas, por disminuir los costos o aumentar los beneficios, estaban comprando la papa de otros países importada porque salía más económico, así se bajara la calidad. Entonces, esas son cosas que se deben manejar desde la responsabilidad social, de cómo se puede ayudar a los colaboradores, cómo se puede ayudar a los stakeholders, cómo podemos de una u otra forma manejar esa responsabilidad social. Una de las empresas que es mayormente reconocida, por lo menos acá en Colombia, por todo el tema de responsabilidad social es Bancolombia. Recordemos que ellos tienen varios sectores en los que ayudan, tanto la parte ambiental con la siembra de árboles o limpieza de pozos, también como con la educación. Ellos llevan educación a sectores rurales donde no hay ni siquiera conectividad, donde muchas veces no hay ni siquiera agua potable. Asimismo, pues también generan cantidad de iniciativas aparte como de investigación, salud, etcétera. Entonces, la idea es siempre mantener estos objetivos sociales. Bueno, acá también vamos a abarcar básicamente los plazos de la definición de objetivos. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, por meses, los días en los cuales se va a realizar algunas acciones. Acá tenemos, por ejemplo, crear nuevos recursos gratuitos, crear nuevos recursos de pago, hacer colaboraciones con otros profesionales, hacer webinars más relevantes, escribir 3, 4 veces a la semana en el blog, hacer colaboraciones con marcas. Acá todo está supremamente tachado. Crear más formas de captación de leads, vender por email marketing, que es otra forma de fidelización, compartir más contenidos de otros, crear una comunidad de un grupo, invertir en Facebook Ads, potenciar mi lado más personal. Acá ya hablaríamos, por ejemplo, de un marketing o un branding más emocional. Escribir un libro y distribuirlo online y físico. Acá ya lo tenemos un poco más ampliado por si no lo alcanzan a ver, pero es básicamente toda la parte de las actividades o de las acciones que podemos llegar a, a incorporar en una planificación o en un plan de marketing. Acá nuevamente les coloco los objetivos cuantitativos que ya abarcamos, como el volumen de negocio, unidades de ventas, cuotas de mercado, la rentabilidad o los beneficios, los objetivos cualitativos, que son los que acabamos de explicar, notoriedad, imagen, satisfacción de clientes, satisfacción de los mismos colaboradores. Y vamos a abarcar ahora la definición de estrategias de marketing. Acá pues vamos a hablar, por ejemplo, del producto, las eliminaciones, modificaciones, nuevos productos, marcas, etcétera. Acá recuerden que cuando hablamos de modificaciones o de mejoras, ya hablaríamos de un producto o un servicio innovador. Cuando hablamos de nuevos productos, pues si abarcamos como tal el concepto de lo nuevo.
En cuanto a precio, pues la revisión, los descuentos que se pueden hacer. Recuerden que los descuentos son como tal, los bonos como 20% de descuento, 2 por uno, etcétera. Los rappels, la distribución, cómo se va a distribuir ese producto o servicio, si por un canal online, por ejemplo, en el caso de los procesos de e-commerce, si por un canal minorista, en el caso de que se vendan productos de manera individual o canal mayorista, las condiciones comerciales, si por ejemplo hay importación, exportación, los plazos de entrega, en el caso de que sea por e-commerce, si la misma empresa va a tener entregas con sus propios conductores o, o su propia transportadora, o si va a utilizar transportadoras de empresas como terceras, por ejemplo, en el caso de que sea Servientrega, Coordinadora, etcétera. Los plazos de entrega, cuántos días hábiles se demoran, bueno, entre otras. La organización comercial. Entonces, acá abarcamos ya funciones, zonas de venta, incentivos y remuneración. Sobre todo la parte de las zonas de ventas es supremamente importante en el plan de marketing porque dependiendo el segmento, la segmentación, dependiendo el targeting, vamos a escoger estas zonas de venta y pues asimismo va a ser el precio de esas zonas de venta, ya sea en venta o ya sea en arriendo. Que si, por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a vender productos para personas ubicadas en estrato 6, pues claramente no va a ser lo mismo ubicar una tienda, un punto físico en un barrio o en una zona comercial estrato 6 a un estrato 1. Va a tener diferente valor, tiene que tener una diferente estética, una diferente promoción hacia el consumidor, ¿no? La comunicación. Recuerden que cuando hablamos de comunicación también lo podemos llamar promoción. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, del gabinete de prensa, desarrollo de acciones de comunicación, presupuestos, marketing directo. Acá ya abarcamos también toda la parte de campañas publicitarias, si se hacen campañas BTL, campañas ATL, que lo vamos también a ver. Las campañas BTL son básicamente campañas un poco más económicas con promoción directa hacia el consumidor. Entonces, estas de BTL son las que vemos, por ejemplo, en los supermercados, cuando ponen, por ejemplo, a las impulsadoras, a las niñas impulsadoras con el uniforme de la marca, a dar obsequios o a dar bonos o a dar regalos o con juegos, etcétera. Son más económicos básicamente porque se hace el pago de la logística, de los modelos que se coloquen, de lo que se vaya a ofrecer de la marca. Y ya cuando hablamos de las campañas publicitarias ATL, pues estamos hablando de campañas publicitarias mucho más costosas porque las ATL se enfocan en medios de comunicación masivos, entonces como por ejemplo en radio, televisión. Entonces, estos tienen un costo muchísimo más elevado. Ustedes saben que, por ejemplo, los anuncios o los comerciales que se realizan en televisión o en radio son supremamente costosas. Las cuñas, las cortinillas, cualquier promoción o cualquier nombramiento sobre la marca tienen un costo supremamente alto. Entonces, esa es la diferencia básicamente entre las campañas ATL y BTL. Ahora vamos a hablar del plan de acción. El plan de acción, pues, es una herramienta de planificación que, pues, emplearemos para la gestión y el control de las tareas o de los proyectos. Entonces, como tal, funciona como una hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, en que se va a orientar o en que se va a implementar ese conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas. Aquí, pues, también básicamente la finalidad del plan de acción pues ya a partir de un marco de correcta planificación, ¿no? Es optimizar pues la gestión de los proyectos, de las iniciativas, economizar tiempo, economizar esfuerzo, dinero, mejorar el rendimiento, la productividad, la eficiencia y pues básicamente llegar a cumplir con los objetivos planteados en el plan que estemos realizando. Entonces, una vez pues definidas las primeras etapas de marketing,
pues debemos dar un último paso que será colocar las piezas que componen el plan y que nos harán llegar a nuestros objetivos. Entonces, esta tarea básicamente se la asignaremos a las acciones de marketing. Por eso es que realizamos este plan de acciones. Dentro de nuestro plan de marketing, pues la definición y ejecución de los planes de acción es la fase de mayor dinamismo, ¿no? Es la hora de ponerse básicamente manos a la obra con el plan que hemos realizado hasta el momento, basándonos en las estrategias y en las acciones que estemos tomando. Recuerden que este plan de acción también está involucrado con esta definición de objetivos y los plazos que estamos realizando, ¿no? Estas, por ejemplo, lo que está en la columna izquierda serían básicamente las diferentes acciones que estamos realizando. También, pues la idea sería traducir las estrategias en acciones concretas, pues para que sean efectivas, ¿no? Entonces, que si, por ejemplo, eh, mi objetivo es aumentar las interacciones en una de las redes sociales. Entonces, entre las estrategias como acciones ya concretas, pues podemos abarcar, por ejemplo, la mejora de los contenidos, abarcar encuestas dentro de esa red social, crear contenido audiovisual en el que la gente tenga que responder preguntas por medio de los comentarios o hacer juegos interactivos, incluso hacer retos o hacer concursos, etcétera. Bueno, ya también pues estos planes de acción pues claramente tienen que ser supervisados y ejecutados por pues los responsables en los plazos previstos mediante el calendario de acciones de plazos, que es el que les acabo de mostrar nuevamente. La idea también es pues asignar los recursos humanos, materiales y financieros, porque pues cada uno de estos tiene un costo entre los salarios, los materiales que se necesiten para campañas BTL, por ejemplo, los financieros entre lo que cueste, por ejemplo, esos salarios, esos materiales para BTL, los ATL o, por ejemplo, para toda la parte de marketing digital, si se van a hacer anuncios pagos, etcétera. Evaluar los costes previstos. También pues deberíamos jerarquizar la atención y dedicación que se debe prestar a dichos planes, pues en función de su urgencia y de su importancia, ¿no? Ya pues a continuación también les voy a explicar de una forma general una pues clasificación de las acciones de marketing en función de cada variable del marketing mix. Lógicamente, pues estas acciones hacen referencia a la estrategia funcional del mix, ¿no? Que pues la idea es abarcar las cuatro plazas, que es básicamente los productos, precios, la promoción, que es la misma comunicación, y la plaza, que la plaza es la misma distribución y la fuerza de ventas, ¿listo? Que esto también traducido lo podemos llamar el modelo de 4Ps o el marketing mix, ¿listo? Que son estos que tenemos en pantalla en este momento. Entonces, sobre los productos. Entonces, sobre los productos, podemos abarcar básicamente la racionalización de los productos, por ejemplo, la eliminación de referencias con baja rotación o con bajo margen, o no solamente la eliminación de esas referencias, sino la mejora de esos productos, la mejora de esos servicios, cómo se puede reestructurar, si se hace un proceso de rebranding, etcétera. Mejoras en la calidad o en las características de ese producto, ya hablando, por ejemplo, de su envase, su presentación, si se cambian los colores, si se cambia de pronto el icono. En cuanto al envase, podemos también abarcar la parte también de valor compartido, si es un envase, por ejemplo, de plástico que se cambia a un envase de vidrio o a un envase de cartón reciclado y que pueda ser también reciclable, bueno, etcétera.
ampliación o modificación de la gama. Entonces, acá hablamos también, por ejemplo, de lanzar nuevos productos al mercado o eliminar algún producto que ya no esté en rotación o sacar nuevas versiones de ese producto. Entonces, por ejemplo, en el caso de un producto lácteo, de la leche, primero se vende, por ejemplo, una cajita de leche, sabor natural, lácteo, pero se pueden sacar nuevas versiones, leche achocolatada, leche sabor vainilla, leche sabor a fresa, bueno, etcétera. Nuevas marcas. Entonces se puede también hacer la creación de una nueva marca o registro de una nueva marca, un cambio de marca, un nuevo diseño de una marca anterior. Esto lo hemos visto muchas veces en diferentes empresas que hacen diferentes cambios de marca o hacen un cambio del envase que también es un rediseño básicamente o la sustitución de los materiales, un envase de mayor capacidad, un nuevo formato. Esto lo hemos visto muchísimo, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, que Coca-Cola ha tenido diferentes transformaciones, diferentes evoluciones a partir de las formas que tiene su botella, ¿no? Primero la de plástico con curvas, después la de vidrio, bueno, etcétera. Eso pues para tenerlo en cuenta. Vamos a hablar también sobre los precios, que es el segundo factor o el segundo ítem que nosotros tenemos en nuestra lista del marketing mix. Cuando hablamos de precios, podemos abarcar la modificación de las tarifas actuales de los precios y de la escala de descuentos. Entonces acá básicamente también se hace un análisis del mercado, se hace un análisis del consumidor sobre qué precio está dispuesto a pagar el consumidor dependiendo del producto, dependiendo de ese servicio. Eso también se puede hacer a partir de la investigación cuantitativa, por ejemplo, por medio de entrevistas, por medio de encuestas, etcétera, para saber qué precio está dispuesto a pagar ese consumidor dependiendo cuál sea el precio, por ejemplo, de los competidores o la calidad del mismo producto. Acá podemos hablar también de la modificación de las condiciones de venta y de los términos de venta, es decir, que dependiendo las cualidades de ese producto, las condiciones de la venta, pues asimismo se puede abarcar el precio de ese producto, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener un producto que sea importado o un producto que sea de exportación o un producto que sea fabricado en otro país o que sea fabricado dentro de la misma ciudad de venta. Dependiendo de estos diferentes factores, pues asimismo el precio sube, el precio baja o dependiendo las materias primas, por ejemplo, en el caso de los alimentos, si un producto en específico aumenta de precio, ya sea por los cambios de clima o los cultivos, etcétera, pues asimismo el precio del producto tiene que aumentar para mantener las ganancias. Sobre la promoción, que es la misma comunicación para completar la tercera P. Acá hablamos del contacto personalizado, tanto con los distribuidores o los stakeholders, así como con los clientes. Recuerden que cuando nosotros hablamos del marketing 3.0 y 4.0, hablamos sobre todo de ese contacto personalizado, ¿no? De la importancia de que el cliente y los stakeholders sean el centro de todo el proceso. Hablamos también de la selección de medios. Acá tenemos, por ejemplo, los generales o los tradicionales como televisión, prensa, radio, etcétera. Hablamos también de los sectoriales, como por ejemplo revistas especializadas, libros especializados o medios especializados en algún tema. O hablamos de los medios online, como ya por ejemplo, pues también la radio online, tipo podcast, revistas, páginas web, redes sociales. Que son muy importantes y que también las debemos saber escoger según nuestra segmentación, según nuestro targeting, porque recuerden que cada una de las redes sociales existentes tienen diferentes objetivos, es decir, que no es lo mismo ubicar un producto en Instagram a ubicarlo en Snapchat o a ubicarlo en Facebook. Cada una de estas redes sociales tiene diferentes objetivos que a la hora del té nos van a estar ayudando
a mejorar esa promoción, esa comunicación del producto o servicio. Entonces, que si, por ejemplo, estamos hablando de un producto enfocado en personas jóvenes, entre, por ejemplo, 16 años a 25, entonces seguramente debamos ofrecer esos productos por medio de Instagram o hacer anuncios por medio de Instagram o incluso de Facebook. Que si nosotros, por ejemplo, estamos enfocados un poco más adultos, entre 27 a 35, entonces deberíamos utilizar más, por ejemplo, Twitter o Facebook y asimismo utilizar Google Analytics o Facebook Ads para tener en cuenta las analíticas o las CAPIs como tal de esas redes sociales. También deberíamos estar evaluando toda la parte de las herramientas de Google, ¿no? Como Gmail, WhatsApp, incluso como WhatsApp Business, etcétera. Ya también sobre comunicación, la idea es abarcar campañas concretas, ¿no? Acá ya nos enfocamos un poco más en publicidad, en el marketing online, relaciones públicas, toda la parte promocional, los patrocinios, toda la parte de los influencers. Actualmente, muchísimas empresas que venden pues sus productos o sus servicios acuden a los influencers para hacer diferentes anuncios o la promoción de sus marcas o sus productos y servicios. Acá es donde vemos que, por ejemplo, en YouTube, muchos YouTubers o personas que son consideradas como influenciadoras, pues hacen toda esta parte de anuncios pagos, ¿no? Y lo hacen como a modo de videos, como que recomiendan productos, etcétera. También podemos abarcar la determinación y asignación de presupuestos. Entonces, esta asignación de presupuestos o esta determinación pues se basa en los instrumentos de comunicación, los medios, los soportes, toda la parte de la fabricación, de la transportadora, bueno, etcétera, dependiendo las necesidades de cada una de las empresas según los productos y servicios. Acá ya también sobre la comunicación podemos validar la incentivación y la motivación del personal interno, porque recordemos que la comunicación no es solamente externa, sino que la comunicación también es interna. Por eso existe un enfoque comunicacional que es el organizacional. Entonces, la idea es también mantener la motivación del personal interno, como les comentaba anteriormente, para que precisamente el servicio al cliente sea el mejor, para que todo funcione de la mejor forma, de una forma propicia, congruente. Asimismo, pues los colaboradores, la idea es que sepan toda la comunicación y promoción de la empresa, desde sus valores hasta sus estrategias, hasta sus axiomas, hasta su misión, su visión y que la hagan propia precisamente para que exista una promoción eficaz. Muchas veces se ha visto que, por ejemplo, en las campañas de BTL, los clientes o los consumidores llegan a preguntarle a los de logística o, por ejemplo, a las chicas que son impulsadoras, como cuál es esa empresa, cuál es su historia y por qué este producto se llama así y por qué tiene esos colores, cosas ya muy enfocadas a la identidad como tal de la empresa. Entonces, la idea es que todos los colaboradores, sean ya internos o sean de una agencia externa para hacer las campañas, siempre estén capacitados sobre toda la promoción de estas empresas. También, pues podemos hablar sobre la distribución. Acá ya estamos hablando de la plaza, ¿no? Que sería la 4P según el modelo de las 4Ps de Marketing Mix. Podemos hablar sobre distribución y fuerza de ventas o llamarlo simplemente plaza. Entonces, acá vamos a hablar, por ejemplo, de los cambios en los canales de distribución. Recordemos que, según como les comentaba, acá podemos hablar de productos que sean, por ejemplo, importados o exportados. También podemos abarcar la cobertura a nivel, a mucho más detalle de los canales que están presentes. Si, por ejemplo, la cobertura va a ser a nivel local o a nivel nacional o a nivel internacional. La modificación o la fijación de las condiciones y funciones de los mayoristas, que también es pues uno de los factores más importantes. La idea es que los mayoristas, si bien ayuden a expandir el producto, pues la idea es que siempre se destaque la empresa original, ¿no?
Acá la idea es también tener a los mayoristas contentos, que de pronto no se vayan a hacer copias o que no se vayan a hacer productos derivados del producto propio, que muchas veces ha pasado que los mayoristas compran un producto y simplemente cambian etiquetas y queda como si fuera un producto diferente. Por ejemplo, toda la parte también del transporte para reducir los costes, si se van a utilizar una transportadora alterna o si se va a contratar un conductor y si se van a comprar camiones o alquilar camiones propios, etcétera. El pago de portes, la regularidad de las expediciones en cuanto a transporte, distribución, mejoras en los plazos de entregas, que también es algo muy importante. Esto sobre todo para los supermercados. En el caso de los productos, es muy importante que siempre los estantes estén llenos, sobre todo cuando es un producto muy conocido. La idea es que siempre existan productos y las empresas más conocidas son las que por lo general tienen espacios supremamente grandes y son espacios que siempre están llenos dentro de los supermercados. Pónganle ustedes Pantene, Coca-Cola, Pepsi, Postobón, bueno, etcétera. Son empresas supremamente grandes que siempre mantienen un control supremamente amplio sobre las entregas y sobre la acomodación en los estantes de como tal los supermercados. Ya según toda la organización o según toda la parte psicológica del consumidor, todo esto incide en la decisión de compra. Por lo general, las empresas que básicamente incluyen más dinero en estos enfoques de decisión de compra, pues por lo general tienen los mejores estantes. Los mejores estantes en los supermercados son los que están a la altura de la vista de los consumidores, esos son los que más se compran y básicamente son también los que más valen, pues precisamente porque pues son donde más influencia la compra. Ya en la parte inferior o en la parte muy superior de los estantes, pues están los productos o las empresas que por lo general no tienen mayores recursos o mayor presupuesto para tener básicamente estas posiciones exclusivas dentro de los supermercados. Acá también abarcamos la modificación de las zonas y rutas de venta. Recordemos que según nuestra segmentación y según el targeting o nuestro público objetivo, pues asimismo vamos a tener esas rutas o esos puntos físicos, como les comentaba. Si por ejemplo yo estoy ubicada en un producto enfocado a targeting estrato 6, pues yo no voy a colocar mi tienda física al sur de la ciudad, al otro extremo, o no lo voy a colocar en un municipio cercano. Entonces, por ejemplo, si mi producto es mayormente vendido a clientes que viven, por ejemplo, por Santa Bárbara o por Usaquén, entonces yo no voy a poner mi tienda física, por ejemplo, en Soacha, en el caso de los que viven en Bogotá, porque quedaría muchísimo más lejos y los clientes no tendrían el mismo acceso a la tienda física, a los productos y servicios. Entonces la idea es que si le vendo a personas de estrato 6, mi tienda quede en algún sector estrato 6. Asimismo, que si mis productos son enfocados a personas de estrato medio bajo, pues asimismo mis puntos físicos estén ubicados en estas zonas, precisamente para que haya un acceso muchísimo más fácil para todos los consumidores, ¿no? Acá tenemos también un ejemplo de la definición del programa de acciones. Acá ustedes pueden ver que es supremamente básico. Esto depende también básicamente de la planificación que estemos haciendo, de las necesidades de la empresa, de qué tipo de producto o servicio estemos hablando. Pero acá tenemos unos puntos básicos para ese plan estratégico. Siempre recuerden que vamos a tener la medición, los tiempos en los que esto se va a realizar o los tiempos que le hayamos colocado a los objetivos, las acciones específicas, siempre muy específicas. Acá, por ejemplo, tenemos inversión en campaña publicitaria de TV, que sería campaña ATL, de acuerdo a lo que hemos hablado. Inversión en campaña publicitaria de TV de mantenimiento. Acá también hablamos de campaña ATL, inversión en promoción de ventas, inversión en campaña radiofónica, etcétera. Acá casi todos estos son ejemplos de campañas ATL o de anuncios pagos.
siempre vamos a colocar un responsable. Por lo general, nosotros no vamos a trabajar solos en un plan de marketing. Casi siempre vamos a estar en continua comunicación, por ejemplo, con el área de mercadeo, con el área de marketing, con el área de ventas, etcétera. Entonces, siempre hay que colocar el responsable específico de cada una de las acciones, porque nosotros de forma individual no podemos abarcar todo. Entonces, acá podemos ver que por cada acción hay un responsable. El momento específico, entonces acá lo están colocando por años. Esto, por ejemplo, se puede abarcar en una empresa que sea supremamente grande, pero ya abarcando una empresa pequeña o mediana, lo podemos abarcar por meses o por semanas, tal cual como lo tenemos especificado aquí en la definición de objetivos a plazos que está realizado cada una de las acciones por meses y por semanas. Asimismo, lo podemos nosotros abarcar en este cuadro acorde al tamaño de la empresa. Y el presupuesto, claramente, cada una de estas campañas, dependiendo los minutos que dure un anuncio o dependiendo si es un presentador el que va a hacer, por ejemplo, un infoflash o, por ejemplo, que va a hacer un nombramiento de la marca o si es un influenciador, etcétera. Asimismo, se va a abarcar el presupuesto. Acá tenemos también otro ejemplo de definición del programa de acciones ya realizado por meses. Entonces, acá tenemos las acciones. Entonces, por ejemplo, selección de la agencia de publicidad en el caso de que haya terceros, el diseño de la campaña, la producción de la campaña, la emisión en televisión, en radio, en prensa, hablando nuevamente de campañas ATL y de campañas publicitarias pagas. Acá pues ya está básicamente relacionado todo mes a mes. Hay algunos meses en los que no se va a realizar ninguna campaña. Eso también lo debemos tener en cuenta. Los presupuestos de cada uno de estos. Acá está, por ejemplo, el presupuesto y cuántas veces se va a utilizar, ¿no? Dependiendo la temporalidad. Si se va a utilizar una vez. Acá, por ejemplo, la selección de la agencia publicitaria, solamente una, porque una sola agencia se va a encargar de todo lo demás. Vamos a abarcar 2 veces el diseño de la campaña, la producción de la campaña, 3 veces anuncios por emisión de televisión y radio, eh, 4 veces nuevamente televisión, radio y prensa, etcétera. Todo en estos diferentes meses. Asimismo, debemos nosotros hacer diferentes analíticas de la segmentación y de qué cantidad de veces se conecta nuestro público, nuestros clientes. Si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer anuncios por televisión, radio y prensa, debemos verificar si nuestro público se conecta en realidad a esos medios y en qué horario se conecta. Entonces, si por ejemplo yo voy a abarcar un producto para jóvenes, para adolescentes, pues no lo puedo colocar, por ejemplo, en prensa porque pues ese es un público que no suele leer prensa, eso es más bien para adultos o para adultos mayores. Que si yo voy a abarcar radio, en la radio entonces tendría que ubicar las emisoras que están más enfocadas a los jóvenes para que por esa emisora se transmitan como tal esos contenidos o esos anuncios. Asimismo en televisión, ubicar los canales en los que yo debo traspasar toda esa información, porque si no va a llegar al targeting o al segmento que no corresponde y pues todo este presupuesto y así como también las acciones que son realizadas por personas profesionales pues se va a perder. Ahora abarcamos el control de CAPIs o la medición de todo lo que hemos abarcado hasta el momento. Entonces, en este control de CAPIs vamos a abarcar, por ejemplo, los resultados de las ventas, la rentabilidad de las ventas, los ratios de control establecidos por la dirección, el control de la actividad de los vendedores, el resultado de las diferentes campañas de comunicación, el ratio de visitas por pedido, el ratio de ingresos por pedido. Entonces, acá, por ejemplo, en los resultados de ventas, esto lo debemos hacer de una forma continua, sobre todo tras un lanzamiento. Tengamos en cuenta que para los resultados de ventas, también tenemos esas mediciones que nos van a permitir analizar si los diferentes contenidos que hemos publicado, por ejemplo, en televisión, radio, redes sociales, pues sí han sido efectivas, la rentabilidad de las ventas, porque no es solamente si el producto se ha vendido, sino cuántas ganancias nos dejan, si de verdad ese producto resulta efectivo para la venta, si genera ganancias o si más bien genera pérdidas por su realización, por el precio.
etcétera. Ya cuando hablamos, por ejemplo, también del control de las actividades de los vendedores, hablamos de si esos vendedores solamente van a hacer su función de venta o si también van a ser asesores o si los vendedores van a estar aparte de los asesores. Esto se ve muchísimo, sobre todo en marcas que son, por ejemplo, de ropa, sobre todo cuando son boutiques. Por lo general, unos son vendedores, otros se encargan de hacer toda la parte de asesoramiento, por ejemplo, asesoramiento de imagen, asesoramiento en cuanto a telas, productos, etcétera. Acá pues también tenemos el resultado de las diferentes campañas de comunicación, que recordemos que también según los objetivos SMART pues deben tener un tiempo, una forma de medición, etcétera. Entonces acá es donde vamos a abarcar esos resultados, hacer el análisis también interno y externo, qué efectos positivos y negativos tuvo esa campaña, si hay que hacer modificaciones dentro de la campaña, dentro de cuánto tiempo se va a realizar esas modificaciones, cuándo se van a lanzar las modificaciones, cuándo se hace la nueva evaluación, el nuevo análisis de comunicación, etcétera. El ratio de visitas por pedido. Acá, por ejemplo, podemos abarcarlo a partir de las redes sociales o del análisis de las CAPIs o analytics de las redes sociales. ¿Qué tantas visitas tuvimos en esa red social? ¿O qué tantas visitas tuvimos en un video en concreto? ¿Qué tanta interacción? Si las personas se suscribieron, si las personas, por ejemplo, hicieron clic en varios enlaces de la página web, etcétera. El ratio de ingresos por pedido, pues también qué ingresos se hicieron a los diferentes pedidos, si accedieron a los carritos de compras, ya toda la parte de e-commerce, por qué medios de pago pues utilizaron más los consumidores, si de pronto están solicitando otros servicios como pago contra entrega, bueno, etcétera. Entonces, aquí también vamos a abarcar el control de análisis, ¿no? Tengamos en cuenta esta estructura que tenemos en este momento en pantalla, que es el establecimiento de objetivos, que es básicamente qué queremos conseguir según lo que nosotros vemos como necesidad en esa empresa o en esa organización, qué queremos conseguir también a partir de los objetivos SMART que ya vimos. La medición, qué está sucediendo. ¿Sí? A partir de que nosotros sepamos o analicemos qué está sucediendo, también podemos abarcar la medición. El diagnóstico, pues, ¿por qué sucede? Analizar, hacer toda la investigación del mercado, por qué está sucediendo eso, por qué hay vacíos en el mercado, por qué no existe ese producto o por qué no se vende de una forma efectiva ese producto o ese servicio, etcétera. Las acciones correctoras, ya después de realizar este diagnóstico y evidenciar las problemáticas que tenemos o esos vacíos que tenemos, pues vamos a abarcar estas acciones que nos permiten realizar esas mejoras. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? ¿Cómo podríamos nosotros mejorar esos productos, esos servicios? ¿Cómo mejorar la promoción? Etcétera, ¿no? Aquí, pues básicamente vamos a abarcar, por último, es el control y la evaluación para verificar si todo esto va bien y si no va bien, pues hacer un nuevo diagnóstico, volver a repetir este proceso o esta estructura. Y esa es básicamente la temática de esta sesión de la semana número 2.